comprendido, es un periodo histórico lógicamente, pues digamos, tenido en consideración dentro de la civilización occidental, básicamente entre los siglos V al siglo XV. Identifican los números romanos, ¿listo? Entonces, del siglo V al siglo XV, solo que ahí en la diapositiva están en números romanos. Dice que específicamente entonces dentro de los años 476 con la caída del Imperio Romano hasta el año de 1942 básicamente con el descubrimiento de América. Decimos entonces que esta Edad Media o el medioevo tuvo lógicamente un periodo de transición que va básicamente desde los siglos segundo hasta el siglo octavo, donde básicamente se están estableciendo una serie de cambios considerables. Planteamos entonces que en esa edad antigua, o que también se llama el medioevo, pues por si lo encuentran de esa manera en diferentes textos, vamos a encontrar que la economía pues básicamente se fue transformando en un modo de producción esclavista que había sido hasta ese momento con las diferentes civilizaciones a un modo de producción básicamente feudal, y ya enseguida vamos a entrar entonces a ver en qué consistía efectivamente el feudalismo. Decimos entonces que desde el punto de vista de la perspectiva social, básicamente desaparece el concepto de la ciudadanía romana, como lo habíamos visto en la clase anterior, y empieza entonces a presentarse definiciones de los diferentes estamentos feudales, que ya vamos a ver cuáles son esos estamentos feudales, efectivamente, cuando veamos de una manera específica el feudalismo. Decimos entonces que desde el punto de vista de la parte política se presentaron entonces una serie de descomposición de las estructuras centralizadas y que estaban básicamente cimentadas sobre lo que era el establecimiento del Imperio Romano, y empezaron a pasar a una dispersión del poder que se presentó durante la Edad Media, durante el transcurso de la Edad Media, y de una manera muy generalizada mientras estuvo el feudalismo como estructura política, social y económica. Decimos entonces que desde el punto de vista de la ideología en la Edad Media se pasó también entonces de esa cultura clásica que se venía desarrollando desde la parte de Grecia, desde la parte de Roma, lógicamente ya a teorías teocéntricas como es la cultura cristiana o la cultura islámica, donde efectivamente pues correspondía territorialmente hablando. Decimos también que a la Edad Media se le ha considerado como un periodo pues básicamente caracterizado por la ignorancia, por la primacía de las doctrinas religiosas, un periodo donde había mucha superstición frente a diferentes situaciones. Estamos hablando de que era un periodo que se le consideraba muy inseguro por las diferentes guerras que hubo, a fin de poderse establecer como tal las diferentes monarquías, los diferentes reinados. Se hablaba de que el medioevo fue efectivamente un periodo considerablemente violento, que estuvo atravesado por guerras, que estuvo atravesado por hambrunas, que estuvo atravesado por una serie de epidemias. Sin embargo, digamos que pues no podemos desconocer, ¿cierto? No podemos desconocer que efectivamente ese tipo de cosas pasaron durante la Edad Media, no podemos desconocer que había una profunda ignorancia, que la idea justamente era que no se adquiriera o que no todo el mundo adquiriera un buen nivel de educación o de conocimiento. Podemos hablar de que efectivamente durante la Edad Media primaban las doctrinas religiosas y sobre ello se tejió todo un entramado social, por decirlo de alguna manera, que no permitía pensar más allá de esa visión que nos estaba planteando una u otra religión, según donde estuviera ubicada la persona, ¿cierto? Efectivamente fue un lugar que, efectivamente fue una época donde hubo mucha inseguridad, donde hubo mucha violencia, donde ocurrieron muchas guerras. Nadie puede desconocer esa información, ¿cierto? No podemos, lógicamente, digamos que pasar por alto ese tipo de información. Sin embargo, también es claro que hay otros hechos y otros procesos que finalmente dieron lugar a lo que hoy somos. Entonces, pues básicamente tampoco podemos, digamos, dejar de desconocer esa proyección futura que nos dio básicamente la Edad Media. Es que básicamente durante la Edad Media pues se sentaron las bases para todo lo que fue el proceso de expansión europea, y ese proceso de expansión europea no lo hablo solo en el marco de la
geografía, no solo en la consolidación como tal de los límites de las naciones europeas, sino que estoy hablando también, por ejemplo, del surgimiento de las diferentes naciones. Lógicamente es un surgimiento incipiente, lógicamente estamos hablando de una serie de revoluciones que se presentaron ahora en el medioevo y que pues posteriormente en la Edad Moderna llevó a esa consolidación efectivamente de las naciones, ¿cierto? También efectivamente se presenta un cambio de una sociedad esclavista pues a un sistema político como tal. Básicamente empieza a surgir la vida urbana, empieza a surgir el capitalismo. Entonces realmente no podemos, digamos, desconocer todas esas semillas que se sentaron durante la Edad Media para finalmente llegar a la edad moderna con una serie de criterios que efectivamente fueron o han sido muy valorados por nosotros en la modernidad y que aparecen como tal, que empiezan a esbozarse durante toda la Edad Media. Entonces, muchas personas, digamos que se ocupan como de hablar de la Edad Media como si fuera básicamente una época oscura, el oscurantismo que llaman, pero realmente lo que sí podemos decir es que fue un periodo de transición que sembró las bases para lo que luego fue la edad moderna, y la edad moderna es la que nos ha traído hasta donde llegamos hoy. Entonces, pues básicamente no podemos ver, ¿cierto? Toda la carga negativa, por decirlo de alguna manera, que tuvo la Edad Media, a pesar de que efectivamente lo que se plantea de las guerras, las hambrunas, la inseguridad, la violencia y todo ese tipo de cosas, pues obviamente no se pueden desconocer porque sí como tal existieron. Planteamos entonces que les estaba hablando ahorita en la diapositiva anterior del feudalismo y les decía que básicamente pues el feudalismo es un sistema político, pero no solo político, sino también un sistema económico y social que básicamente, digamos, estuvo digamos, muy fuerte. ¿Y qué pasó con la desaparición del Imperio Romano? Al ellos desaparecer, tuvo que ver con la Edad Media. Efectivamente, Jonathan. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el Imperio Romano empezó su decadencia, y al empezar lógicamente su decadencia en el 476, cuando ya efectivamente cae, y cae entre otras cosas por las invasiones de los diferentes pueblos bárbaros que llegaron a apoderarse del conocimiento, de las personas, del territorio, todo ese tipo de cosas, pues básicamente el Imperio Romano desaparece. Y es lo que marca la transición. Digamos que esa desaparición no fue así de un momento a otro, sino que esa desaparición fue siéndose de una manera paulatina. Les hablaba ahorita, por ejemplo, de un periodo de transición. Ese periodo de transición efectivamente es donde se van desdibujando todas esas ideas políticas, todas esas ideas civiles de que se estaban imponiendo sobre el Imperio Romano, y se va haciendo una transición hacia un nuevo sistema. ¿Cuál es ese nuevo sistema que se implanta en toda la Europa occidental? Justamente este que estamos hablando, ¿cierto? El feudalismo. Ah, ok. Entonces, Gracias, profe. listo. Listo, con mucho gusto. Entonces, el feudalismo, planteamos que es un sistema político, económico y social que se implantó en buena parte de Europa occidental durante casi toda la Edad Media. Decimos que el feudalismo se caracterizaba pues básicamente por la descentralización del poder, y cuando esa descentralización del poder se presenta, digamos que en principio se hizo con la idea de que efectivamente se iba a tener control sobre todo el territorio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Chicos, les pediría por favor que no me muevan las diapositivas, porque si ustedes me mueven allá las diapositivas, a mí se me cae aquí la presentación. Por ejemplo, ahí ya se me cayó. Y me toca volver a subirla. Y eso me demora un par de minutos. Ya la voy a subir entonces. Y mientras ella sube, yo les voy hablando, voy utilizándola. Entonces, decimos que básicamente esa descentralización del poder en principio se hizo como mecanismo para tener el control del poder sobre el territorio, es decir, para que no todo estuviera en manos de una sola persona, sino que diferentes personas ayudaran en ese proceso de gobernanza. Pero finalmente,
llegó a tal punto de que finalmente el rey empezó a perder el poder. Ya les digo por qué. ¿Qué es lo que ocurre entonces con el feudalismo? Pues básicamente lo que es arriba, la parte de esta pirámide, por decirlo de alguna manera, que era el rey o el emperador, pues lo que hizo fue que creó, digamos, como una especie de clases adicionales, ¿cierto? Y esas clases adicionales, pues básicamente con ellas repartió el territorio para hacerlo, digamos, mucho más productivo, para poder tener el control de los impuestos, para poder que pudieran tener una producción considerable en cuanto a la parte agrícola, ¿cierto? Pero asimismo, como él lo distribuyó, tratando de tener un control de ese territorio, efectivamente empezó a perder el control de ese territorio. Entonces, aquí hay unas figuras que son fundamentales. La primera figura básicamente es el emperador o el rey. Debajo de él estaba el señor feudal. ¿Quién es el señor feudal? El señor feudal era básicamente una persona acaudalada, una persona que estaba de la mano del gobierno, una persona que tenía un cargo, bien fuera militar, bien fuera que fuera un profesional, por ejemplo, un contador, incluso hasta sacerdote, ¿cierto? Ese señor feudal básicamente tenía a su disposición una porción de tierra. Entonces, dentro de esa porción de tierra que tenía a su cargo el señor feudal, él debía garantizar que efectivamente se produjera, ¿cierto?, lo que se necesitaba como tal en ese territorio, de que efectivamente fuera un territorio productivo, y hacer un territorio productivo, lógicamente, entonces todos se iban a ver beneficiados. ¿Qué ocurre entonces? Que ese señor feudal, a su vez, ¿cierto?, repartía ese terreno en vasallos. ¿Quiénes eran los vasallos? También eran hombres libres que también posiblemente tenían algún tipo de cargo, algún tipo de conocimiento, pero que no tenían, digamos, la misma posición predominante dentro de la cercanía que tenía con la realeza. Entonces, ese vasallo era como por decir algo, a ver, yo soy multimillonaria, yo soy el rey, ¿cierto? Yo tengo 10 fincas, supóngase, ¿cierto? Yo soy dueña de 10 fincas y esas 10 fincas están, por ejemplo, asentadas en un municipio de Antioquia, qué sé yo, en Fredonia, ¿cierto? Pero entonces, ¿yo qué hago? A cada finca, ¿cierto?, le pongo un señor feudal. Es decir, le pongo un administrador que para mí sea de confianza para que me responda por ese terreno. Luego, entonces, como la finca es muy grande, tiene, qué sé yo, 100 hectáreas, 200, 300, 1000 hectáreas, ¿cierto? Entonces, a su vez, ese señor feudal, ¿qué hace? Consigue a un administrador. Ese es el vasallo, ¿cierto?, en este sistema. Entonces, ese administrador era el que básicamente se iba a encargar como tal de poner a producir la tierra, de responder por la producción efectivamente de esa tierra. A su vez, ese vasallo, entonces, necesariamente tenía a su cargo los siervos y los esclavos. ¿Para qué? Para que efectivamente pusieran a producir la tierra, eran los que hacían el trabajo pesado. Como yo, por ejemplo, hoy, tener la finca, tener el señor feudal, que es el administrador, que es el administrador de la finca, entonces, el administrador de la finca entonces va y consigue otro administrador, ¿cierto?, para que le ayude a administrar estas 10 hectáreas. Entonces ese administrador lo que hace básicamente es que se consigue a los trabajadores, que son los que efectivamente él va a supervisar para que efectivamente pongan a producir la tierra. Me hago entender como cuál es la escala en la que se presentaban ahí las relaciones. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces decimos que todos esos, el señor feudal, el vasallo, el siervo y el esclavo, todos estaban ligados básicamente a un feudo. Ese feudo era una sociedad, ese feudo pues era básicamente una unidad de producción que socioeconómica, porque alrededor de ellas, lógicamente entonces, se establecía un sistema
para poder efectivamente poner a producir la tierra. Decimos entonces que todas estas personas tenían una serie de obligaciones recíprocas. ¿A qué nos referimos a esas relaciones u obligaciones recíprocas? Pues que básicamente el siervo y el esclavo recibían una parte de lo que se cultivaba para poder producir, para poder percibir su sustento. Entonces, lógicamente, debían trabajar para poder tener el sustento. Luego, entonces decimos que el vasallo, a su vez, tenía una obligación con el señor feudal de, primero, sacar una parte para sí como administrador, pero entregarle otra parte de la producción efectivamente al señor feudal. Y a su vez, el señor feudal tenía también la misma parte, sacar una proporción para él, lo que eran sus ganancias por la labor que estaba realizando, y luego el resto presentar efectivamente las ganancias ante el rey. Es decir, no solo se presentaba en términos de producción, también lo que hacían era que cobraban impuestos, por ejemplo, y entonces a su vez el señor feudal sacaba la parte de sus impuestos y el resto entonces se los entregaba al rey. Decimos entonces que esa serie de obligaciones, digamos, legales que se presentaban entre ellos, por supuesto, tenían también unas connotaciones. Por ejemplo, si el rey decidía iniciar, por ejemplo, una guerra, entonces al iniciar una guerra, lo que era el señor feudal, lo que era el vasallo, entonces tenía una serie de cargas económicas que suplir para poder soportar en términos de la guerra. Mientras que, por ejemplo, los siervos y los esclavos tenían que trabajar más duramente para poder que se tuvieran los recursos necesarios que necesitaban el vasallo y el señor feudal para aportarle a la guerra. Entonces tenían una serie de obligaciones, lógicamente, tanto desde la estructura hacia abajo como desde la base de la estructura hacia arriba. Decimos igual que, por ejemplo, lo que eran los siervos, lo que eran los esclavos, pues básicamente también tenían el compromiso, lógicamente, de que si se iniciaba una guerra, pues buena parte de ellos, lógicamente, iban a la guerra, a respaldar a su rey y, por supuesto, pues al señor feudal por el cual ellos estaban pudiendo estar en una unidad de producción. Decimos entonces que la decadencia justamente del feudalismo empieza con las cruzadas. ¿Y por qué empieza con las cruzadas? Porque básicamente empieza a desdibujarse esa idea del reino como tal, ¿cierto? Que era autónomo, que era independiente, que tenía su propio sistema sólido como tal, porque ya entonces empiezan a disipar los esfuerzos, o sea, ya el rey se mete en la idea de las cruzadas, y ya vamos a ver qué son las cruzadas, ¿cierto? Entonces ya el rey coge y se mete en la idea de que vamos a emprender una cruzada, despliega todo su potencial sobre esa cruzada, porque lógicamente eso iba a obtener un beneficio mucho mejor del que posiblemente hubiera estado obteniendo hasta ese momento de la tierra, pero entonces descuida la tierra. Y al descuidar la tierra, entonces descuida a los señores feudales, descuida a los vasallos, es donde empieza a perder justamente el poder de la tierra. Y cuando empieza entonces a perder el poder de la tierra es que empiezan a aparecer, por ejemplo, las diferentes clases sociales nacientes. Por ejemplo, surge la burguesía. ¿Surge la burguesía de qué? Por ejemplo, de los vasallos que pudieron hacerse a la tierra, sin que hubiera un rey, por ejemplo, que los delimitara, si hubiera un rey, por ejemplo, que hiciera valer los derechos sobre su territorio. Por ejemplo, también los señores feudales, efectivamente, ellos también se hicieron dueños de la tierra, le dieron la espalda en muchas ocasiones, por ejemplo, al rey, pues le dieron la espalda en términos de la tierra y lo que hicieron fue que se apropiaron de ella. Muchos vasallos entonces empiezan, por ejemplo, estaban por allá en la guerra y entonces él acá empieza a comercializar con los productos y empieza efectivamente a hacerse a la riqueza suya con la comercialización de esos productos como si fuera de él, pero es que tampoco había, por ejemplo, quien lo regulara porque el rey estaba enfocado básicamente con sus señores feudales, militares y todo, y eclesiásticos básicamente en las cruzadas. Es ahí entonces donde el feudalismo empieza a debilitarse a raíz justamente del inicio de las cruzadas, que fueron 200 años más o menos. Decimos entonces que hay otros factores, lógicamente, pues dentro del feudalismo que hay que tener en cuenta. Lógicamente los reyes tenían, digamos, un poder absolutista, es decir, que ellos tenían el poder
básicamente en sus manos, no tenían, digamos, un grupo social que los controlara o que los regulara, sino que básicamente tenían una serie de personas que le aconsejaban, ¿cierto? Pero entonces estamos hablando, por ejemplo, de sacerdotes. Y entonces, sumo sacerdote, ¿usted qué piensa si yo inicio una guerra? Pues a mí déjame pensarlo yo y lo consulto con Dios. Y entonces se iba y lo consultaba con Dios y Dios le decía que sí, que podía iniciar la guerra. Y entonces efectivamente el rey, por ejemplo, se hacía a la forma de emprender una guerra, por ejemplo, ¿cierto? O sea, el poder todo estaba en manos del rey, pero lógicamente pues tenía sus consejeros. Es de anotar que durante todo el feudalismo hubo una relación muy estrecha entre la iglesia y los diferentes sistemas feudales, entre las diferentes formas de implantar ese feudalismo en el territorio. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, que algunas ciudades, a lo que les estaba diciendo, algunas ciudades, por ejemplo, adquirieron la libertad justamente porque esos reyes se enfocaron en otras cosas completamente diferentes y pues finalmente las diferentes ciudades a través del apoyo, por ejemplo, de un señor feudal o de varios vasallos, pues básicamente empezaron a reclamar su independencia, su autonomía, a reclamar su libertad porque lógicamente no estaban siendo cuidados, no se sentían protegidos, no se sentían respaldados, ni siquiera presionados o coercionados como tal, porque pues básicamente lo que hizo fue el rey fue enfocarse en otro tipo de cosas y pues obviamente dejar a merced buena parte de su territorio. ¿Me están Profe, escuchando? discúlpame, no me aparece la imagen. No te aparece la diapositiva. ¿Alguien más tiene ese problema que no le aparece la diapositiva? No, profe, yo estoy con usted. Sí, listo. Vanessa, ¿puedes intentar, por favor, mirar tu internet o entrar y volver a salir? Yo vuelvo y te acepto el ingreso, porque puede ser que como me tocó volver a subir la presentación, entonces de pronto no te cargó bien al yo volverla a subir, porque cuando me la mueven desde allá los estudiantes, a mí se me cae acá la presentación, entonces me toca volver a iniciar todo el proceso para subir la presentación. Entonces, de pronto en ese tránsito Yo me no te vuelvo a sube. conectar. Listo, dale que yo te acepto nuevamente el ingreso. Vale, listo. Entonces, planteamos que efectivamente el feudalismo pues también tuvo su crisis, también tuvo su decadencia y lógicamente cuando empieza a decaer ese feudalismo pues todavía no se había implantado un sistema diferente a ese que se tenía. Entonces cuando empieza a decaer el feudalismo es cuando viene entonces justamente todo el proceso de agotamiento de las tierras de cultivo, es decir, ya no estaban produciendo lo suficiente. ¿Y por qué no estaban produciendo lo suficiente? Pues para alimentar toda la población, pues básicamente porque no habían señores feudales, no estaba el rey, no estaba el emperador de lleno metido como tal en el cuidado de su territorio, sino que lo descuidó para dedicarse a otras actividades completamente diferentes. Lógicamente entonces eso llevó a toda una falta de alimentos en buena parte de la población. Esa falta de alimentos entonces trajo lógicamente lo que fue hambrunas que diezmaron considerablemente la población, todo hay que decirlo. Justo por eso se considera la Edad Media como una edad oscura. Y decimos también que esa cantidad de muertos a raíz de la hambruna, de la falta de alimentos, de que muchas veces, por ejemplo, el rey o el emperador necesitaba más insumos para la guerra, entonces llegaba básicamente a querer exprimir la población, pero la población no le daba y no le daba porque ya no tenía cómo, de dónde más sacar producción, no estaban produciendo lo suficiente y al no producir lo suficiente, entonces si le daban al rey, pues ellos se quedaban sin comida. Luego entonces implementaron un sistema más estricto de impuestos, pero ¿cómo iban a tener entonces impuestos si no estaban poniendo a producir la tierra? Es decir, toda esa presión social, digamos que adicional a eso, estuvo cargada
por una aparición de unas graves enfermedades infectocontagiosas o pues epidemias, o mejor dicho, lo que hoy conocemos como pandemias, ¿cierto? Era algo como lo que estamos viviendo hoy, pero a unas escalas básicamente desproporcionadas. De entre ellos está, por ejemplo, la peste negra. La peste negra diezmó considerablemente buena parte de la población europea. Y se dice que la peste negra pues estaba, digamos, ligado como a falta de aseo, a falta de condiciones higiénicas de supervivencia. Entonces, lógicamente, estas pestes llegaban y arrasaban con todo a su paso, porque además estaba una población que ya estaba debilitada. Y pues en estos días yo veía una comparación, pues digamos que los pañitos de agua tibia pues no le sirven a uno, ¿cierto? Pero yo me ponía a ver, por ejemplo, que planteaban que la peste negra estuvo muy marcada durante 7 años aproximadamente en toda Europa, que ahí fue justamente donde acabó buena parte de la población. Y entonces uno se pone a ver, por ejemplo, la pandemia de hoy y uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Nosotros vamos a estar 7 años a merced de esto, 3 años, 1 año, 2 años o cuánto? ¿Cierto? Pues porque uno obviamente también se cuestiona pues hasta dónde esto va a llegar. No sé si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, que mi expectativa pues era obviamente pues que a partir del 27 ya podíamos salir de las casas, pero ya prolongaron nuevamente la cuarentena. Y entonces, por ejemplo, para muchas personas ya son casi 2 meses. Por ejemplo, yo llevo casi 2 meses en la casa, ¿cierto? Porque cuando empezó todo esto, pues yo tengo una bebé con unas dificultades respiratorias. Entonces, ¿yo qué hice? Obviamente, pues cuidar a la bebé. Entonces me vine para la casa, pero jamás pensé que iba obviamente pues a desbordarse esto a este nivel. Entonces, es una cantidad de cosas que uno empieza lógicamente a preguntarse. Luego, ya uno va y compara, ¿cierto? ¿Cuántas personas mató, por ejemplo, la peste negra en Europa y cuántas ha matado, por ejemplo, el COVID-19? Y uno dice, ah, no, estamos muy bien, todavía falta, muchísimos muertos, ¿cierto? Pero pues básicamente las pestes que hubieron en ese momento, durante la Edad Media, diezmaron considerablemente la población, pero hizo más leña esas pestes por las condiciones tan desfavorables en que estaba efectivamente la población en ese momento, porque incluso, o sea, era el hambre y la peste juntas. Entonces no había cómo soportar la peste, teniendo en cuenta que la misma gente pues en ese momento tenía hambre, ¿cierto? Entonces sus condiciones estaban desmejoradas y luego llega la peste, por supuesto, y lo que hizo fue obviamente leña con las personas en Europa. Luego, entonces habría que entrar a dilucidar un poco, pero permítame, me adelanto hasta las cruzadas, sí, me adelanto hasta las cruzadas para que cerremos ahí como el ciclo de lo que estábamos hablando de las cruzadas. Pues básicamente, Vanessa, ahora ya sí me estás viendo las diapositivas, voy en la de las cruzadas. Profe, cuando cambias de diapositiva se me borra la imagen. Pero entonces yo ahí sí creería que el problema es de tu internet. Ahí sí creería que tienes alguna dificultad, puede que esté lento para subir la imagen o algo así. Porque los demás chicos vieron cuando yo hice el cambio de las diapositivas. Sí, profe. Usted hizo un cambio adelante, luego se devolvió y luego volvió. Exacto. Sí, Listo. profe, a mí se me fue, pero la organizamos también. Pero ya volvió. Ok. Ya volvió, sí, profe. Listo. Entonces sí puede ser un asunto del internet. Chicos, de pronto revisen si la conexión de ustedes está lenta o algo. Listo. Yo, por ejemplo, en este momento estoy en las cruzadas. Listo. Entonces, ¿qué son las cruzadas? Pues fueron básicamente guerras religiosas que se presentaron durante casi 2 siglos. Básicamente estuvieron entre 1096 y 1291, prácticamente 200 años. Decimos que las cruzadas eran básicamente expediciones que emprendía la iglesia cristiana para poder liberar a toda la Tierra Santa, decían ellos liberar, ¿cierto? ¿Y qué es Tierra Santa? Pues todos aquellos lugares que comportan una importancia bíblica, Jerusalén, etcétera, de la influencia musulmana, pues una religión, ¿cierto?
Decimos entonces que en principio ellos, digamos que motivaron esas cruzadas con ese interés, pues que supuestamente iban a liberar a toda la Tierra Santa de la influencia de esa religión que nada tenía que ver con la cristiandad, es decir, con la religión que nosotros identificamos como la religión católica. Sin embargo, realmente detrás de esas cruzadas lo que había era una serie de intereses del clero, de la nobleza, básicamente una serie de intereses de apropiarse de tierras, de apropiarse de riquezas. Ustedes no sé si identifican que los musulmanes usualmente son personas muy ricas. O sea, los musulmanes se caracterizan porque los musulmanes se caracterizan porque básicamente tienen, digamos, una buena administración del dinero, ¿cierto? Ellos usualmente son personas que explotan los recursos naturales y en esa medida en que explotan, digamos, los recursos que hay a su alrededor, pues lógicamente generan un interés considerable a nivel económico. Entonces, ellos tenían la intención básicamente de apropiarse, pues entre otras cosas, de lo que era la parte del territorio, de apropiarse de buena parte del comercio que había en Asia en ese momento. Tenían también de hacerse, digamos, tenían la intención de hacerse, por ejemplo, al poder de todas las iglesias que habían en la parte del oriente, y entonces digamos que ellos estaban buscando era básicamente terreno y plata, ¿cierto? Terreno y riquezas, eso era lo que ellos básicamente estaban buscando a través de las cruzadas, que digamos que en un 90% se les dio efectivamente, en un 90% alcanzaron a conquistar buena parte del territorio. En otras cruzadas perdieron, pero digamos que en el 90% de las cruzadas que emprendieron, efectivamente las naciones europeas fueron vencedoras, y decimos entonces que eso le reportó a ellos también grandes dividendos que eran lógicamente repartidos entre las personas más prestantes que habían en ese momento, que habían iniciado esas cruzadas. No en el común de la población, pero sí le representó unas ganancias considerables, lógicamente, a las personas que tienen una posición más favorable dentro de todas esas expediciones armadas que se utilizaron. ¿Qué es lo que se dice entonces? Las cruzadas, por ejemplo, en principio empezaron como un interés de la misma nobleza, del mismo emperador. Entonces decía, bueno, pero ¿cómo es posible que allá hayan personas que tienen una religión completamente diferente a la de nosotros y nosotros se lo vayamos a permitir, pero además tienen riquezas, además son excelentes comerciantes, tienen toda la parte del comercio de Asia, tienen tierras sumamente productivas, ¿y nosotros qué? Entonces, en principio, empiezan lógicamente pues con una serie de intereses políticos y económicos, pero entonces de trasfondo también entonces metieron la religión y entonces dijeron, bueno, pero es que entonces necesitamos civilizar o culturizar a esta gente que tiene una religión completamente diferente. Y entonces, cuando dicen eso, ¿cierto? Ahí entra la Iglesia Católica, entra la Iglesia con todo su poderío, con toda su doctrina, con toda su ideología y dice, listo, entonces emprendamos, ¿cierto? En contra de ellos y vamos a adoctrinar a esa población. Y efectivamente ahí es donde empiezan las cruzadas, supuestamente con el ánimo de adoctrinar a una población que estaba en un sistema religioso diferente al que había de manera predominante, por supuesto, en Europa en ese momento. Decimos entonces que ellos no solo emprendieron, digamos, esa serie de acciones en contra, no solo emprendieron esa serie de acciones en contra de los musulmanes, pues ellos también se fueron en contra de judíos, de rusos, de cristianos ortodoxos griegos, etcétera. Es decir, ellos atacaban básicamente a todas aquellas personas o asentamientos de personas que no estuvieran primero de la mano con la iglesia y segundo que les representara también a ellos una ganancia. Lógicamente, pues esos participantes de las cruzadas, o sea, llegaron a ese nivel, pues que tomaban votos religiosos de manera temporal porque se asumía que iban en defensa efectivamente de la religión, ¿cierto? Y recibían incluso la indulgencia por los pecados cometidos dentro de esas cruzadas. Entonces, si usted mata, tranquilo, no importa, hay indulgencia. ¿Por qué? Porque usted básicamente pues está defendiendo la religión.
De ahí es de donde la Iglesia Católica, digamos que toma tanto poder y también tanta riqueza. No podemos lógicamente desconocer lo que decía Juan Pablo II. Juan Pablo II en una de sus últimas encíclicas, pues básicamente le pedía perdón a toda la humanidad por todos los crímenes que fueron cometidos a lo largo de la historia por la Iglesia, digamos, justificándolo precisamente en esa idea de un Dios y de conquistar a otros pueblos que eran diferentes, que tenían ideologías diferentes. Entonces Juan Pablo II, siendo consciente de esa situación, lógicamente le pide perdón a toda la humanidad por los crímenes cometidos. Y lógicamente, en ese momento, pues ¿cómo justificaban esa serie de crímenes? Dándole la indulgencia efectivamente a las personas que participaban de esas cruzadas por los delitos que cometieran dentro de ellas, fueran cuales fueran. Decimos entonces, ¿cierto?, que adicional a todo esto ya venimos teniendo claro que durante toda la Edad Media hay una fuerte relación entre el Estado y por supuesto la Iglesia. Digamos que ese es uno de los elementos que caracteriza considerablemente a la Edad Media, esa relación entre ellos, esa simbiosis que se presentaba, no había esa división tajante del poder y pues incluso eso efectivamente se vio también plasmado en la universidad durante la Edad Media. La universidad básicamente en la Edad Media pues tenía, digamos, como principales ciencias para desarrollar lo que era el derecho, la medicina y por supuesto la teología. De hecho, la teología era de esas ciencias que más se enseñaban, sobre las que más se profundizaban, sobre las cuales más se asimilaba la parte de la filosofía, porque lógicamente estaban sus principios y sus creencias basados pues en la religión lógicamente y querían transmitir todo lo que era la parte de la doctrina de la iglesia cristiana. Decimos entonces que básicamente en universidades de la Europa cristiana, lo que era Inglaterra, Francia, España, etcétera, digamos que esa era la tendencia que se presentaba en cuanto a las universidades y el conocimiento que allí se generaba, el derecho, la medicina y la teología. Buena parte de la producción del conocimiento entonces estaba basado en ciencias nobles, entonces lo que era la parte de la gramática, la retórica, lo que era la parte de la argumentación y por supuesto la lógica, así como la geometría, la astronomía y pues algunas ciencias ya más desde el punto de vista de la filosofía. Hay que decir, lógicamente, que las universidades en ese momento eran universidades muy bien dotadas económicamente, que eran universidades independientes, que tenían una base patrimonial considerable, que había sido efectivamente asignada por los reyes que habían en ese momento. Decimos que en otros lugares de Europa, digamos que el modelo de esa enseñanza, de esa educación superior, pues ya entonces, y es lo que se va a prolongar, pues lógicamente hasta el día de hoy, digamos la tendencia que se marcó en esas otras universidades, pues básicamente era como una unidad, por decirlo de alguna manera, entre los estudiantes y los maestros. Y a través de esa unidad, entonces, digamos que no solo era voy, le enseño y me retiro, sino que empiezan entonces a todo un proceso de construcción del conocimiento, todo un proceso de producción del saber, empiezan a hacer investigaciones, generan polémicas. ¿Por qué? Porque básicamente empezaron a cuestionar los principios que hasta ese momento se consideraban como tal irrefutables y los empiezan a cuestionar pues lógicamente a partir de esa producción del saber, de esos debates donde se empiezan a cuestionar todo ese ordenamiento que había en ese momento y por supuesto desde el punto de vista de la investigación también. Entonces ya cuando empieza lógicamente a ver los diferentes emperadores, las diferentes monarquías, empiezan a ver que se está generando un conocimiento diferente y lógicamente la iglesia, que se está generando un conocimiento diferente, que se están generando debates, que se están haciendo cuestionamientos sobre el ordenamiento jurídico que se tenía establecido hasta ese momento, pues entonces lógicamente ya los reyes, los emperadores, la iglesia o lógicamente no les gustó y entonces ya empezó a generar, ¿cierto?, a través, digamos, de ciertas represiones y ciertas intervenciones,
pues una crisis de las universidades durante el medioevo. Lógicamente, ¿en cuáles crisis, en cuáles universidades? Pues en aquellas justamente que no estaban sirviendo de una manera necesaria u obligatoria a los intereses que tenían en ese momento las diferentes monarquías, o en su defecto lo que era la parte de la iglesia cristiana como tal. Luego decimos entonces que también en ese periodo de transición de lo que habíamos hablado ahorita, pues en ese periodo de transición y justo cuando desaparece Roma, hablábamos de unos periodos de grandes migraciones. Esos periodos de grandes migraciones estuvo básicamente entre los siglos III y VII aproximadamente, y eran migraciones que se presentaban entre Europa y Asia. Y digamos que esas grandes migraciones fueron lo que provocó la caída, la desestabilización de grandes imperios, entre ellos, por ejemplo, el Imperio Romano. ¿Cuáles son esas grandes migraciones? Pues eran básicamente pueblos bárbaros, ¿cierto? Que venían, y bueno, ¿y por qué se les llamaban pueblos bárbaros? Pues se les llamaban pueblos bárbaros porque eran pueblos extranjeros y no hablaban las lenguas cultas, por ejemplo, el latino, el griego. Entonces llegaban esos pueblos bárbaros a esas civilizaciones, digamos, ya establecidas, entre ellos, pues, lógicamente, el Imperio Romano, y ahí es donde empiezan, digamos, a marcar, ¿cierto?, esa desestabilización del Imperio Romano, cuando empiezan a conquistarlo, cuando empiezan a establecer otro sistema diferente de gobierno, cuando no admiten que se siga teniendo la idea tradicional, y entonces empiezan, digamos, a conquistar, lógicamente también a la población, a hacerla sus esclavos, empiezan a dar la batalla militar, específicamente hablando, y una vez entonces conquistan ese territorio, pues lógicamente, lo que les decía desde la clase anterior, el Imperio Romano se caracterizó por unos fuertes periodos de esplendor, pero otros también muy críticos de ocaso, y que tampoco logró realmente generar una buena estabilidad en la población. Entonces, al no generar esa estabilidad en la población, al ver el descontento y las tensiones internas que había en la población, y sumado a eso, entonces llegan estos pueblos a ajustar el proceso de desestabilización, pues lógicamente marca ya la caída como tal de los grandes imperios, entre ellos, pues lógicamente el Imperio Romano. Decimos entonces que esas grandes migraciones pues fueron, digamos, una de las cosas que marcó la transición entre la Edad Antigua y la Edad Media. Habían 4 grupos poblacionales básicamente que en ese momento se les consideraban pueblos bárbaros, aunque cada grupo realmente tenía como otros subgrupos. Entonces, es decir, por ejemplo, la comunidad de Embera en Colombia, pero entonces está lo que son los Embera catíos, los Embera chamí, los dóvida, etcétera, ¿cierto? Es decir, eran como pequeños grupos o familias. Entonces, dentro de esos grupos decimos, primero estaban los pueblos turquíos, que entre ellos estaban los hunos, por ejemplo, y Atila, yo creo que es una de las personas que de pronto ustedes han conocido como el último rey de los hunos. Estaban los pueblos eslavos, entonces los pueblos, dentro de los pueblos eslavos estaban, por ejemplo, los vendos, que hoy básicamente, pues, digamos que son los antecesores de la población que hoy es Polonia. Estaban luego los pueblos iraníos, entonces estaban de entre ellos, por ejemplo, los álanos, y los álanos estaban asentados básicamente en parte de la orilla del Mar Negro. Deben ir entonces a mirar lógicamente, y por eso les dejaba en las primeras diapositivas pues como la ubicación geográfica de estos lugares, y por supuesto los pueblos germánicos, que entonces ya lógicamente estamos hablando de los godos, los anglos, los vándalos, etcétera. Y sentimos entonces que esos grupos poblacionales, digamos, empezaron a trasladarse, esos pueblos empezaron a expandirse por el territorio y fueron generando entonces el ocaso de diferentes civilizaciones. Decimos que estos pueblos, pues en principio eran pueblos no más dedicados básicamente al pastoreo, a la caza, luego se dedicaron a la agricultura, tenían técnicas rudimentarias, pero una vez, digamos que se van haciendo al poder, una vez se van haciendo a las armas, a la herramienta, al uso del hierro, van construyendo entonces una ideología, pues ya por supuesto marca, digamos que toda una tendencia,
y empiezan con la idea de ir y conquistar diferentes lugares. Ya no les bastó solamente entonces estar en un lugar, ¿cierto? Sino que ya querían era apropiarse, ya querían era expandir sus horizontes, y ahí es donde efectivamente ellos empiezan a conquistar otros lugares, ya sus intereses eran un poco más expansionistas. Decimos entonces que una de las cosas que caracterizaba a esos pueblos eran básicamente de religión politeísta, entonces dentro de los germánicos, por ejemplo, estaba Odín, Thor, etcétera, dios del trueno, ¿cierto? Dios de la guerra. Ya ellos tenían diferentes tipos de dioses según específicamente el pueblo que fuera, y lo que sí es claro es que eran pueblos politeístas, es decir, que creían en varios dioses, no estaban ligados lógicamente a los principios de la religión cristiana. Luego, por ejemplo, muchos de ellos, en el caso, por ejemplo, de los pueblos germánicos que llegaron a desestabilizar el imperio romano, entonces, digamos que generaron ahí como una simbiosis, por llamarla de alguna manera, entre los principios que tenía el imperio romano y algunos de los que ellos llevaban. Entonces empezaron, por ejemplo, a asimilar un sistema básico de leyes para poderse organizar en el territorio, culturalmente hablando. Entonces, por ejemplo, asimilaron ciertos principios de la religión católica y a su vez alimentaron a la religión católica con cultos paganos también, porque es que, por ejemplo, nosotros hoy vemos una misa, escuchamos una misa, ¿cierto? Y asimilamos como que todos los ritos que hay dentro de ella pues fueran básicamente de la religión cristiana, pero cuando uno empieza a hacer, digamos, un análisis detallado de todos los ritos que hay, por ejemplo, dentro de una misa, pues empiezan a darse cuenta que realmente tenían era una relación directa con eh, cultos paganos, es decir, cultos de que tenían estos pueblos invasores y que eran cultos básicamente que hacían a esos dioses o a esos diferentes dioses que ellos tenían dentro de su panteón de dioses. Entonces ahí es donde se establece como una simbiosis, ¿cierto? A nivel de la cultura y basado principalmente en la religión, pero también una simbiosis a partir del sistema de leyes para poder como tal encajar dentro de esa población que había quedado, digamos, flotando cuando empieza a decaer el imperio romano. Como tal decae el imperio, pero pues la población básicamente no desaparece. Luego decimos entonces que pasamos, ¿cierto?, a la Edad Moderna. En la Edad Moderna hay un cambio considerable, ¿cierto? Recuerden que decíamos que en la Edad Media lo que hicieron fue que se sembraron una serie de principios que dieron luego al traste y luego dieron, digamos, inicio con lo que sería posteriormente el desarrollo de esos mismos durante la Edad Moderna. La Edad Moderna va entonces entre los siglos XV a los siglos XVIII. La Edad Moderna va básicamente, pues como para que me entiendan, ¿cierto? Que es del siglo XV al siglo XVIII, desde el descubrimiento de América, que es más o menos en el año 1492, y va hasta la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa empieza en 1789 y termina en 1802. Entonces decimos que básicamente en la Edad Moderna se empiezan a plantear entonces principios como el progreso, la comunicación y la razón. Por supuesto, genera entonces unos cambios en toda la estructura social y política y por supuesto también en la parte económica, ese tránsito hacia la modernidad. Decimos entonces que, por ejemplo, en la Edad Moderna se tienen conceptos o se gestan conceptos como el capitalismo y la burguesía y los principios fundamentales de ese capitalismo y de esa burguesía. Entonces es el individualismo, por ejemplo, el trabajo y el progreso son conceptos fundamentales para el capital y para la burguesía. ¿Qué es la burguesía? Es una clase naciente, básicamente, podemos decir que es como, si lo miráramos aquí hoy, la clase, el estrato socioeconómico 4, más o menos, 4, 5 aproximadamente, ¿cierto? Eso sería, por ejemplo, la burguesía. Básicamente eran personas que tenían una serie de ingresos favorables para tener unas mejores condiciones de vida, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Decimos entonces que primaban principios tal como el individualismo y qué es lo que nos dice el capitalismo. Usted puede hacer lo que usted quiera,
consígase los recursos como quiera, escale hasta donde quiera. Eso depende de quién, de usted, ¿cierto? ¿Y por qué? Pues ahí entro justo, digamos, como hacer de pronto dentro de mi ciencia, ¿cierto? De lo que yo he estudiado, pues particularmente, por ejemplo, en la antropología, pues muchos compañeros se van desde el punto de vista entonces de que debemos ser socialistas, de que debemos partir de los principios básicos del comunismo y de pronto pues ustedes allá en sus casas también efectivamente lo estén pensando o crean que es como deben ser las cosas, pero yo por lo menos me declaro partidaria del capitalismo, yo, ¿cierto? Y lo digo de una manera muy respetuosa. ¿Por qué? Porque el capitalismo le permite a usted ser lo que usted sea capaz de ser, ¿cierto? ¿Depende de quién? De usted. Depende de su capacidad, depende de su iniciativa, depende de su mentalidad, de su capacidad para procesar la información del medio y construirla y posicionarla a su favor, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, pues yo obviamente pues no tengo dinero, ¿cierto? Pero sí considero que es un sistema que le permite a las personas llegar a donde quiera. ¿Y por qué digo que les permite llegar a donde quiera? Porque básicamente usted puede entrar a competir. ¿Entrar a competir con qué? Con conocimiento, con trabajo duro. Puede entrar a competir, por ejemplo, con que usted puede crear su microempresa, qué sé yo, por ejemplo. ¿Cuánta gente hay en este momento? Y se queda uno sorprendido, por ejemplo, gente creando en este instante microempresas para hacer tapabocas. Y uno en la casa, pues por ejemplo, yo en estos días charlando con unos compañeros, les decía, no, ¿sabe qué? Vamos a tener es que montar una microempresa para hacer tapabocas. Cuando uno de ellos me va diciendo, no, mija, usted está muy atrás, porque ya yo tengo un parcero que tiene un contrato de 500.000 tapabocas y que entonces le están haciendo las pruebas no sé qué, no sé qué, no sé qué, con tela antifluidos y que no sé qué, y entonces sí va a proveer a la gobernación de Antioquia, y entonces y yo le decía, sí, pero esos tapabocas feos aquí, eso, no, eso no es bonito, y él decía, no, imagínate, y me mandó, ¿cierto? Los diferentes estilos que tenía, yo le decía, miércoles, hasta diseñador y todo tienen ya para esto de los tapabocas, efectivamente, chicos, o sea, hasta donde su capacidad le dé, el capitalismo le da para llegar. ¿De quién depende? De usted. Por eso uno de los principios fundamentales del capitalismo y la burguesía es el individualismo. Por eso particularmente a mí me parece que otros sistemas económicos son demasiado complejos. Por ejemplo, el socialismo. Estar esperando que el Estado diga que todos somos iguales cuando no somos iguales desde el punto de vista de las expectativas. Es decir, como ser humanos sí somos y todos somos valiosos y todos merecemos respeto y todos merecemos las mejores condiciones, ¿cierto? Pero supóngase que ustedes quieren una casa de 100 metros cuadrados. Para mí una casa de 100 metros cuadrados, o sea, yo por qué tengo que tener la misma expectativa. Suponga que el Estado dijera, para todo el mundo, casas de 100 metros cuadrados. Y ustedes dirían, qué felicidad, esta era la casa que yo quería. La verdad es que yo quiero una casa de 50 metros cuadrados, porque pues yo, para estar barriendo, trapeando, sacudiendo todos los días una casa de 100 metros cuadrados haciendo oficio, cero. Pues no me gusta. Un apartamento de 50 metros cuadrados para mí es suficiente. Yo por qué yo por qué tengo, ¿cierto? Que quedarme con lo que el Estado me diga, ¿cierto? Si el Estado me dice, mira, tienes un bono de alimentación y con ese bono de alimentación vas a reclamar, qué sé yo, 2 libras de frijol, 2 libras de arroz, 2 libras de garbanzos, 2 libras de lenteja, y vas a comer de carne, te vamos a proveer, por ejemplo, qué sé yo, las patas y las cabezas de la gallina y la menudencia. ¿Por qué me tengo que comer las patas, la cabeza y la menudencia de una gallina si a mí no me gusta? ¿Cierto? A mí me gusta la pechuga, a mí me gusta el muslo, a mí me gusta el contramuslo. ¿Por qué me lo tengo que comer? Pero hay gente que dice, perfecto, a mí con que me den patas y cabeza yo me siento satisfecho. A mí no me gustan ni las patas ni la cabeza, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo veo tan complejo realmente estar esperando que el Estado le provea a uno, como en otro sistema, ¿cierto?
como toda la parte de la subsistencia de uno, particularmente, pues me parece a mí. Yo, por ejemplo, sí me declaro, pues que creo realmente que el capitalismo es un sistema que le permite a usted llegar a donde su iniciativa y su inventiva lo lleven, ¿cierto? Entonces, para mí por lo menos me parece bien. Mientras que otros sistemas económicos me parece que hacen es que limitan la capacidad de inventiva e iniciativa, por ejemplo, de muchísimas personas, ¿cierto? En estos días alguien me comentaba de, de que habían, por ejemplo, como acá unos venezolanos en un barrio de acá de Medellín, ¿cierto? Que estaban pidiendo, pues obviamente, ayudas de comida, ¿cierto? Entonces yo les decía, bueno, sí que pesar, efectivamente, pues ellos no tienen empleo, no nada. Y la persona que me estaba contando me dijo, no, pero mira, lo que pasa es que el problema, y pues el chico tampoco tiene dinero, pero me decía, por ejemplo, no producían nada, ¿cierto? O sea, no estaban trabajando en el momento antes de que empezara la cuarentena, y pues tampoco ahora. Pero uno iba a la casa y entonces era el foforro, la algarabía, se juntaban en esa casa, 8, 10, echarle, recochen una cosa y la otra. Entonces uno dice, bueno, y me planteaba el chico que es venezolano también, ¿cierto? Él me decía, mira, lo que pasa es que uno allá lo tenía básicamente todo. Si uno está dentro de la mermelada, pues uno básicamente tenía todo y no tenía que preocuparse por nada. A mí porque siempre me ha gustado la vida buena, y cuando me refiero a la vida buena es que me gusta más, a mí me gusta tener más y a mí me gusta tener mejores cosas. Y él allá pues me decía que él tenía una microempresa y no sé qué, ¿cierto? Entonces él decía, pues básicamente lo que pasa es que ellos, ¿cierto? Posiblemente lo que hicieron fue que se acostumbraron, ¿cierto? A que el Estado todo se los proveía y por eso ahora están esperando que el Estado les provea. Pero pues ahora están pasando hambre pues porque el Estado no les está proveyendo. En cambio yo, decía el chico, por ejemplo, él se vino de allá y tenía por acá cerca un carro de comidas rápidas y es un carro grande, ¿cierto? Y entonces ahora con esta cuarentena él decía, no, pues yo no puedo sacar el carro, pero eso no quiere decir que yo no pueda hacer domicilios. Y yo ya dentro de mi casa, pues yo ya miraré qué hago, ¿cierto? Y entonces el chico hacía pues toda la parte de los domicilios y todo eso, bueno. Y él era justo como el que me estaba contando. Y yo decía, realmente es eso, pues que muchos otros sistemas económicos pues básicamente coartan la libertad, ¿cierto? Coartan la capacidad de inventiva e iniciativa del ser humano para esperar que les provean y pues cuando eso ocurre ya lógicamente el ser humano queda anquilosanado y entonces ya anquilosado y entonces ya pues básicamente ya no procesa una información diferente, ¿cierto? De ahí que yo crea básicamente que el capitalismo en cambio lo pone a uno a pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y está la señora, por ejemplo, que se sienta qué sé yo, a las 4 de la mañana a hacer empanadas y trabaja desde las 4 de la mañana en su fritadora hasta las 9 de la mañana y uno sorprendido ve como a lo largo de los años la señora compra su casita y sube 3 pisos y uno que se gana más que la señora supuestamente no consigue la casa de uno. Y uno dice, bueno, ¿y eso de qué depende? De la mentalidad. ¿Y qué se lo permite a usted, chicos? Pues para mí, ¿cierto? Obviamente, el capitalismo. Entonces, particularmente, pues pienso que esos principios básicamente que se sentaron en la edad moderna, si bien son principios lógicamente controversiales, pues también llevaron hasta lo que somos el día de hoy y le da un sinnúmero de probabilidades a las personas. Decimos entonces que también se asientan otros principios fundamentales, por ejemplo, como son la nación y el Estado. Digamos que a lo largo de toda la edad moderna se presentaron diversos matices, entonces primero estuvo la monarquía autoritaria, donde efectivamente un rey y una reina, ¿cierto? Y su familia, pues lógicamente tenían el poder. Luego pasaron, por ejemplo, a una monarquía parlamentaria, entonces en el caso, por ejemplo, donde está la familia real, pero pues también hay un poder político paralelo establecido, como lo que vemos, por ejemplo, en algunos lugares ahora. Por ejemplo, pues todavía está Inglaterra tiene su monarquía todavía, su monarquía tiene algunas funciones sociales y políticas, pero lógicamente, obviamente, pues eso no desconoce que haya un sistema como tal político que se encarga de manejar lógicamente los destinos de Inglaterra y así por ejemplo con España, ¿cierto? Entonces está el
el rey Felipe, creo que es, la reina Leticia de España y así sucesivamente, es decir, todavía está la monarquía, tiene una serie de funciones lógicamente, pero pues ya tiene un sistema completamente diferente donde no son ellos los que mandan, sino que ya están regulados también por otras fuerzas políticas complementarias, pero diferentes, de diferentes sentidos, ¿cierto? Y ya pues lógicamente entonces nos vamos construyendo como tal en los estados-nación a lo largo del tiempo. Decimos que durante la Edad Moderna también hubo un proceso de revolución militar, entonces se acabaron como la parte de los caballeros que se identificaban durante la Edad Media y se da paso básicamente al uso de las armas, de la pólvora, etcétera. Entonces ya empieza como tal a consolidarse lo que es el uso de las armas y con el uso de las armas viene entonces el despliegue, el desarrollo militar. Decimos también que durante la Edad Moderna digamos que la religión entonces empezó a chocar con el nuevo modo de vida urbano, con la nueva forma de producción del conocimiento que se estaba presentando o que se presentó durante toda la Edad Moderna, porque ya las universidades ampliaron su espectro de conocimiento, ya las universidades generaron más debate, ampliaron lo que es la parte de la investigación y la producción del conocimiento a partir de la razón y ya todo eso lógicamente generó un choque, un impacto, por decirlo de alguna manera, con lo que se venía planteando hasta ese momento en cuanto a la religión, ¿cierto? Entonces, esa unión, esa simbiosis que había durante toda la Edad Media entre la religión y el Estado se empezó a derrumbar, lógicamente, ahorita durante toda la Edad Moderna. Chicos, ¿hasta ahí me están entendiendo? ¿Me han entendido? Sí, hasta ahí estoy claro. Perfecto. Perfecto, listo. Entonces, hay un evento adicional que es importante, ¿cierto? Durante la Edad Moderna, que es la parte, por ejemplo, de la Revolución Francesa, la parte de la Revolución, como se los decía, iba desde 1789 a 1804. La Revolución empezó por una negativa, pues básicamente, de la nobleza, por una negativa de los emperadores, ¿cierto? De la monarquía como tal, a generar una serie de beneficios a nivel colectivo. ¿Qué es lo que pasaba? Que la monarquía en ese momento estaba presionando para que efectivamente se le dieran una serie de tributos, se le siguieran pagando impuestos, pero no quería soltar el poder, no quería lógicamente soltar beneficios. Entonces, una parte de la nobleza seguía efectivamente cumpliendo con el requisito que se le estaba imponiendo, pero otra parte, por ejemplo, empezó a decir, bueno, pero pues te vamos a dar más, pero ¿y qué nos vas a dar a cambio? ¿Cierto? O sea, empezaron, bueno, ¿y cuál es la contraprestación de darte más, ¿cierto? Como monarquía, pero, y bueno, ¿y nosotros qué vamos a percibir justamente? Estaban pidiendo, lógicamente, pues una repartición del poder. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que en ese momento la monarquía francesa les dice cero, o sea, aquí el que manda soy yo no me voy a poner a repartir nada, ¿cierto? Y entonces, en ese momento estaba, pues, lógicamente también la burguesía, que era esa clase naciente, que estaba en auge económico, y entonces ve la oportunidad de imponer todas esas ideas liberales que estaba planteándose ya dentro de sí en cuanto al sistema de gobierno. Y entonces empieza a promover dentro de diferentes escenarios de la nobleza, etcétera, empieza a promover, lógicamente, constituirse en una asamblea constituyente. Hay que decir que lógicamente la monarquía no estaba avalando esta asamblea constituyente porque sabía que era una pérdida del poder, porque sabía que esa asamblea constituyente iba a tomar el poder político y lo iba a destronar. Entonces, digamos que generan en ese momento la monarquía diferentes estrategias de represión para esa asamblea constituyente, pero pues básicamente esa burguesía ya estaba, digamos, empoderada. Más allá de eso estaba también apoyada por ciertas esferas de la nobleza y más allá de eso también ya el proletariado había empezado también a asumir esa serie. ¿Quién es el proletariado? Pues básicamente el pueblo, la clase trabajadora. Ya el proletariado también había empezado lógicamente a asimilar esa serie de ideas liberales que estaba planteando la burguesía y entonces también saldría lógicamente a brindar ese apoyo a esa asamblea constituyente que se había instalado.
De ese modo, entonces, el pueblo francés lo que hizo fue que se organizó como en una especie de comunas, es decir, una especie de grupos con poder, ¿cierto? Con poder político, y empezó a apropiarse del gobierno en las diferentes ciudades francesas. Entonces, cuando eso ocurre, que percibe entonces la monarquía que ya estaba perdiendo el poder, igual persiste en reprimir efectivamente esos intentos, digamos, de tomarse el poder por parte de la burguesía, el proletariado y algunos sectores de la nobleza, y entonces, lógicamente, se genera toda una serie de conflictos. Entonces, dentro de esos conflictos, por ejemplo, está la toma del Palacio de la Bastilla, la toma del Palacio de Tuilerías y cuando las incendiaron, efectivamente, está la muerte del rey de ese momento. Digamos que hubo una serie de respuestas, ¿cierto? Que la monarquía en ese momento no esperaba que le iba a salir tan caro haberle negado esa serie de beneficios a la nobleza y a la burguesía y por supuesto al proletariado, porque entonces ellos asumieron el poder en sus manos. Decimos entonces que esa revolución francesa, digamos que como consecuencias de esa revolución francesa, entonces, por ejemplo, quedó abolida la servidumbre, es decir, ya no había una clase que era la menos favorecida, sino que en teoría ya todos pasaban a ser, digamos, una clase social promedio, ¿cierto? Todos pasaban a ser proletariado, pues básicamente ya no había el servilismo, ya no estaba como tal el sistema de la esclavitud, sino que ya pues básicamente todas las personas eran personas libres y ya pasaban de ser de estar en ese estado de servilismo, lógicamente, a ser parte de la masa proletaria, de la masa general de la población. En esa revolución francesa también digamos que se derogaron todos esos privilegios de la nobleza y del clero, es decir, lograron que todos esos beneficios de esas personas que estaban alrededor del emperador realmente se bajaran de ahí y establecieran un punto, digamos, equilibrado o intermedio donde le permitiera el acceso a todos, tanto a la nobleza como al clero, seguían teniendo ciertas prebendas lógicamente, pero asimismo la burguesía, pero asimismo el proletariado. A raíz de esa revolución francesa, lógicamente se proclamó lo que fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Hubo lógicamente todo un cambio pues a nivel social y político, porque el solo hecho, por ejemplo, de eliminar el servilismo, pues ya lógicamente genera un cambio considerable. Decimos también que la Iglesia perdió buena parte del poder ahí en Francia, pues básicamente se le conservaron, ¿cierto? Se le respeta como tal, como un poder efectivamente dentro de la sociedad, pero esa primacía que tenía en cuanto a la relación que había entre la iglesia y la monarquía, básicamente se deshace, se pierde, ¿cierto? Entonces ya la iglesia pierde pues como todo ese poder que tenía hasta ese momento, pero digamos que tampoco pues es que fueran linchados ni nada de eso, simplemente se hizo una separación del poder. Decimos que esa revolución francesa pues básicamente sentó digamos como las bases para lo que posteriormente sería la democracia moderna, permitió por ejemplo el principio de la soberanía popular, que es donde básicamente el pueblo tiene la capacidad para elegir y ser elegido bajo unas condiciones específicas, es decir, que ya nos dio entrada lógicamente a lo que es el concepto de democracia tal como lo conocemos nosotros el día de hoy. Por supuesto, esta revolución empezó en Francia, pero a lo largo del tiempo entonces fue pasando a otras monarquías, digamos que se fue extendiendo en toda Europa el impacto que tuvo efectivamente la Revolución Francesa. Luego, Profe, yo dime, tengo una sí, duda. ¿Le puedo hacer una dime, pregunta? claro. Es que yo había escuchado que ellos se habían proclamado Unión, ¿cómo es que es? República Unitaria. ¿Eso sí es verdad? ¿O qué fue ahí o no? ¿O no? Pues, ¿por qué se proclamaron República Unitaria? Sería más fácil la pregunta. Ah, ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Francia, cierto? Francia en ese momento pasó de ser una monarquía a estar regido básicamente por una asamblea constituyente. Para ese momento, la monarquía francesa había generado una serie de división a nivel social
¿Qué es lo que hace entonces esa asamblea constituyente? Esa asamblea constituyente básicamente lo que hace es que unifica a todas las clases sociales, pero las unifica no en el sentido pues como tal materialmente hablando, es decir, las voy a unificar y a todos le voy a dar la misma cantidad de cosas, no, las unifica y les dice, bueno, es que nosotros básicamente tenemos un régimen de principios, deberes y derechos y vamos a actuar conforme a esa serie de principios, deberes y derechos como tal. Entonces ahí es donde los hace como tal una república unitaria. Ah, ok, gracias, profe. Listo, con gusto. Entonces, la siguiente, la revolución industrial. La revolución industrial empezó a mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña, pero digamos que la revolución industrial pasa, es decir, no es solo la edad moderna, sino que va también hasta la edad contemporánea, porque la revolución industrial no fue solo en un momento, empezó por allá en 1740, pero se fue, digamos, hubo varios periodos de revolución industrial, entonces no es solo de una edad, sino que ha trascendido a otras edades también, para que me entiendan, ¿cierto? Porque hay gente pues que lo ubica a uno la revolución industrial en uno o en determinada época como si hubiese sido solo en ese momento histórico y realmente es que la revolución industrial se desarrolló a lo largo de varios siglos, entonces no podemos, digamos, encasillarlo solo en uno. Pero digamos que de manera inicial, efectivamente, la revolución industrial estuvo en la primera mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña. Esa revolución industrial marcó toda una transformación a nivel económico, social, político, tecnológico también, planteó una serie de retos considerables a nivel de la población, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre con la revolución industrial? La revolución industrial, pues básicamente empezó, a ver, en Gran Bretaña, ¿cierto? Y fue que Gran Bretaña, digamos que analizó su situación y dijo, bueno, a ver, nosotros estamos produciendo, nosotros estamos importando mucha cantidad de productos del exterior. ¿Qué pasa si nosotros nos potencializamos? ¿Qué tal si nosotros elevamos nuestra capacidad de producción agrícola? ¿Qué pasa si nosotros ya empezamos, digamos, a no necesitar a esas otras naciones, sino que por el contrario, nosotros empezamos a llevarles a ellos, ¿cierto? Entonces, esa primera idea, lógicamente, fue lo que marcó el comienzo de la revolución industrial, porque entonces lo que hace Gran Bretaña es que básicamente empieza a darle muy duro a la idea de la agricultura, es decir, empieza a aumentar su capacidad de producción agrícola y llega a un punto tal en el que efectivamente dicen, wow, ahora tenemos una excelente capacidad agrícola. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Cierto? O sea, si ya estamos bien posicionados, ya no necesitamos traer ya no necesitamos traer toda esa cantidad de productos de afuera, pues ahora entonces es el momento de que empecemos a potencializarnos, es ahora para sacar nuestros productos hacia afuera y venderlos al exterior. Entonces ahí es donde ellos empiezan a apropiarse de una serie de inventos alrededor del maquinismo para poder efectivamente empezar a sacar, ¿cierto?, la producción interna que tenían. Pero ellos, lógicamente, tampoco eran bobos. Ellos decían, bueno, listo. Pero hay unos elementos en los que básicamente nosotros no somos fuertes. ¿En cuáles elementos no somos fuertes? Entonces, por ejemplo, nosotros necesitamos el algodón, nosotros necesitamos la lana, nosotros necesitamos el hierro que producen afuera y que nosotros acá todavía no estamos produciendo. Entonces, ellos primero potencializaron la parte agrícola, luego cerraron la frontera mercantil para entrar productos agrícolas y solo se dedicaron a potencializar en aquellas áreas en que ellos se veían débiles, en aquellas áreas que ellos sentían que tenían deficiencia. Luego, entonces ellos empiezan efectivamente a importar lo que es la parte del hierro, lo que es la parte del algodón, lo que es la parte de la lana. Y cuando ellos empiezan a hacer eso, entonces dicen, bueno, pero ahora, ¿cómo podemos nosotros potencializar estos elementos para además, ¿cierto?, crecer también, o sea, para que nosotros no tengamos que seguir dependiendo de las otras naciones. Y es ahí entonces donde ellos empiezan a darle duro a la parte de la industria.
Por ejemplo, crean industrias que para ese momento ellos todavía no tenían un buen conocimiento. Crean, por ejemplo, la industria como tal textil. Y es que para ese momento solo habían algunas industrias, ¿cierto?, en la parte textil que prestaban sus servicios. Y ellos entonces empiezan a identificar que ahí es uno de los vacíos que tienen y se empiezan a adueñar de justamente de todo lo que podían desarrollar a través del hierro, a través del algodón, a través de la lana, y empiezan a potencializarse. Dicen, no, nosotros efectivamente podemos lograr, ¿cierto?, potencializar esta industria, crecerla. Y es donde empiezan, ¿cierto?, a las máquinas iniciales, por ejemplo, que ellos tenían, empiezan a crear más de esas máquinas. Y cuando empiezan a crear entonces más de esas máquinas, ya crean lo que es la producción en serie. Y cuando crean lo que es la producción en serie, entonces ya llevan necesariamente a una idea de una producción, ¿cierto?, a otro nivel. Cuando ellos entonces empiezan a crear la industria textil a ese nivel considerable sumado a la parte agrícola, ahí para ellos se genera un desbalance. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la primera oleada de la revolución industrial hubo un desplazamiento considerable del campo a la ciudad. Es decir, los campesinos vieron en las ciudades una muy buena estrategia para tener ingresos económicos. Entonces, mucha parte del campesino, ¿qué hizo? Se vino para la ciudad. Y entonces la gente de la ciudad dijo, no venga, pues que nosotros no podemos descuidar el campo, porque es que el campo para nosotros es fundamental. Y entonces mucha de esa gente que hasta ese momento estaba en la ciudad, ¿qué hizo? Se fue al campo porque identificaron que ese era el otro escenario donde ellos efectivamente se podían potencializar. Bueno, entonces muchísima gente se vino a la ciudad, ¿cierto? Eso planteó, por supuesto, todo un reto en Gran Bretaña, porque entonces ahora tenemos toda esta cantidad de población y realmente lo que tenemos que hacer es generar industria para poder efectivamente hacer que este grupo de personas esté ubicado. Y es, digamos, ese ciclo, ¿cierto?, donde la gente viene a la ciudad, se hace necesario crear industria. Esa creación de industria ya venía planteado con los intereses expansionistas que ellos tenían y entonces se apropian de otros inventos que estaban ocurriendo para ese momento. Entonces lo que era el ferrocarril, las máquinas a vapor, lo que eran los barcos, los trenes y todo eso, y empiezan a apropiarse de eso para obviamente potencializar y desarrollar la capacidad de producción que ellos tenían. Lógicamente estamos hablando de Gran Bretaña, ¿cierto? Esta revolución industrial llegaría a tiempo posterior a otras naciones de Europa y por supuesto de América. Pero entonces en esas diferentes oleadas de esa revolución industrial no solo desarrollan lo que es la parte de las máquinas de la industria textil, no solo desarrollan las máquinas para el procesamiento y la elaboración de diferentes herramientas, por ejemplo, con el hierro, no solo desarrollan lo que es la parte de la circulación fluvial y terrestre a través de los trenes y los barcos a vapor, sino que entonces ya también llega, por ejemplo, la revolución de la tecnología o el desarrollo de las comunicaciones, por ejemplo. En la revolución industrial se creó entonces la imprenta de tipos móviles. Esa imprenta de tipos móviles básicamente la sacó del estadio con todo el potencial que tuvo, porque hasta ese momento la Biblia, por ejemplo, no era de un conocimiento extendido para las personas, ¿cierto? Hasta ese momento la Biblia era de un conocimiento restringido a un grupo sectario de la población. Llega la imprenta de tipos móviles y sencillamente lo que hace es que dispara, por ejemplo, la producción de la Biblia porque la producción ya se hizo demasiado ágil, muy fácil, muy barata, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando se hace fácil, rápido y barato, pues lógicamente ya entonces empieza a expandirse el conocimiento. Entonces el desarrollo de, por ejemplo, la imprenta de tipos móviles llevó lógicamente a que se produjera en gran masa el conocimiento, o sea, se esparciera el conocimiento. Igual, por ejemplo, hubo una revolución en cuanto a los periódicos también. Para ese momento, pues los periódicos era solo para las élites, solo para los gobernantes, solo para las clases sociales más elevadas,
pero una vez llega la imprenta, por ejemplo, de tipos móviles, los periódicos se hacen cada vez más asequibles a la población general. No solo eso, sino que entonces ya sale, por ejemplo, a la luz el telégrafo. Entonces con el telégrafo, lógicamente, ya empieza todo este proceso de desarrollo tecnológico de las tecnologías de la comunicación que hemos tenido hasta hoy. El telégrafo fue básicamente la primera forma de comunicarse a largas distancias, ¿cierto? Sin necesidad de tener un medio físico, un medio escrito. Entonces ya todo eso lógicamente nos marca la tendencia hasta hoy del desarrollo como tal de las comunicaciones. Decimos en igual sentido que la revolución industrial generó, bueno, ya hablaba del campo, de la migración del campo a la ciudad, y quería plantearles también que se tiene la idea de que básicamente la revolución industrial creó desempleo, o sea, esa es la idea que se tiene. De hecho, uno escucha a buena parte de la población que dice, no, es que la culpa de todo esto la tuvo la revolución industrial. Chicos, la revolución industrial en Gran Bretaña no produjo desempleo, para nada. De hecho, produjo el crecimiento de la industria. Por ejemplo, si yo en mi casa, ¿cierto? Les voy a poner el ejemplo. Si yo en mi casa tenía, por ejemplo, 10 costureras, ¿cierto? Produciéndome camisetas a mano, ¿cierto? O con una máquina muy básica. Cuando llega entonces la revolución industrial, la gente dice, claro, es que ya están las máquinas, ya no necesitaban las personas. Claro que sí necesitaba la persona, necesitaba la persona que manejara la máquina. Pero ¿qué es lo que ocurría, cierto? Que, por ejemplo, de una empresa decían, bueno, pero es que yo ya no necesito las 10 personas para crear 100 camisetas, entonces ya no necesito sino 5 personas en un día para crear para crear las mismas 100 camisetas. No, ya no necesito las otras personas. Pero era tanta el nivel de industrialización que esas personas rápidamente tenían la capacidad de ir y ubicarse en otro lugar. Entonces, no era que quedara población flotante, es que la misma mano de obra era consumida por el nivel de industrialización que ellos tenían en ese momento. Todo el mundo le echa la culpa a la revolución industrial por el supuesto desempleo, ¿cierto? Todo el mundo, que porque fue entonces cuando las máquinas llegaron a reemplazar la mano de obra del hombre, y realmente no es así, chicos. O sea, lo que hizo la revolución industrial fue que aceleró los procesos, ¿cierto? Aceleró de una manera considerable y lógicamente sí llevó, ¿cierto?, a que muchas personas pues no tuvieran ahí en ese mismo lugar el empleo que habían tenido hasta ese momento. Pero ¿qué es lo mejor de todo esto de la revolución industrial? Que llevó a desarrollar lógicamente nuevas habilidades, porque entonces ya no estaba la persona, es que yo ya no sé manejar esa nueva máquina que hay ahí, no, pero ¿y si aprendes a hacerle el mantenimiento? Entonces ya las personas, o sea, encontraban otras fuentes, ¿cierto?, de empleo, así no fuera la fuente tradicional que habían identificado. ¿Y qué es lo que sigue pasando el día de hoy? Porque es que el día de hoy también la gente nos plantea que pues básicamente, no, es que ya las máquinas nos reemplazaron, ya las máquinas no sé qué, listo, pero ¿y qué estás haciendo tú para ajustarte a las nuevas tecnologías? ¿Qué estás haciendo tú para acomodarte a las necesidades del mercado? Por ejemplo, ¿cierto? Es que el auge ahora son los teléfonos inteligentes, entonces, qué sé yo, a mí me echaron de una empresa, listo, y si tú ya sabes que el auge son los teléfonos inteligentes, entonces, por ejemplo, tú, ¿por qué, por ejemplo, no aprendes, qué sé yo, a importar teléfonos inteligentes? ¿O por qué no aprendes, por ejemplo, a hacerle los arreglos técnicos al teléfono inteligente? Cosas de esas, ¿cierto? O, no, es que ahora el mundo está tan globalizado que ahora todo el mundo habla inglés. Bueno, y entonces, o sea, y entonces tú, ¿por qué no aprendes una labor que te lleve, por ejemplo, a conocer el idioma inglés? No, es que yo soy muy bruto para eso. No, no es que usted sea bruto, es que no se lo ha propuesto, ¿cierto? O sea, usted no se lo ha propuesto, porque las mismas tecnologías de la información le dan a usted la capacidad. Usted hoy entra a YouTube y encuentra, por ejemplo, un curso de inglés. Usted hoy hace cursos virtuales de inglés gratuitos. El SENA tiene cursos virtuales de inglés gratis,
¿cierto? O sea, así de simple. Entonces empezamos, no, lo que pasa es que yo de inglés no sé nada. Ah, ok, listo, tú de inglés no sabes nada y en tu empresa necesitan inglés, sí, ok. Y entonces tú, ¿qué estás haciendo? Lógicamente, para desarrollar la habilidad. Ese es el problema, chicos, realmente. El problema no es que la revolución industrial haya llegado a quitarnos a nosotros el espacio de nosotros. Es qué estamos haciendo nosotros para insertarnos ahí. O sea, ¿usted qué? ¿Se queda viendo el vaso medio vacío o realmente identifica que está medio lleno? Eso es un asunto de la mentalidad que te plantea el capitalismo, ¿cierto? Listo, ok. La situación son las nuevas tecnologías, ok. ¿Y qué estás haciendo tú para aprender, por ejemplo, las nuevas tecnologías? Ah, no, es que yo soy muy bruto para eso. Ah, pues bueno, eso sí es su responsabilidad, ¿cierto? No del resto del mundo. Eso sí, debe usted, pero es que hay la necesidad, ok, si ya identificaste la necesidad, entonces desarrolla la estrategia, ¿cierto? Desarrolla la habilidad. Pero nosotros nos quedamos enfrascados. Eso es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces no es realmente que la revolución industrial haya venido a acabar con el mundo, no es realmente que la revolución industrial, por ejemplo, haya venido a acabar con el empleo, porque ustedes se imaginan, chicos, por ejemplo, también cuál sería el desgaste físico, por ejemplo, una señora produciendo y cuál sería su nivel económico, por ejemplo, una de esas señoras que tienen la industria, por ejemplo, de la confección en la casa, ¿cierto? La señora, por ejemplo, que tiene a su cargo 3 o 4 costureras, ¿cierto? Ya, por ejemplo, para hacer algo ya no necesitaría, si no existieran las máquinas, 3 o 4 costureras. Necesitaría, por ejemplo, 10 personas. Y entonces realmente sí le daría la capacidad económica para sostener a 10 empleados. Que entonces no le da, listo, entonces tampoco efectivamente los podría tener en su casa dándoles empleo. Entonces miren que no necesariamente es que la revolución industrial haya llegado a generar los desempleo, es que somos nosotros a lo mejor quienes no nos acomodamos a las circunstancias cambiantes del ambiente. Pero en ese momento sí es claro que la revolución industrial fue un impulso para la industria a nivel de Gran Bretaña y que posteriormente se fue llevando a otras esferas, tanto América como Europa, ¿cierto? Y finalmente, como una de las consecuencias que se tiene de la revolución industrial, pues lógicamente está el comunismo. El comunismo es esa doctrina donde plantea que básicamente los medios de producción deben estar a cargo, ¿cierto?, de las personas. Plantea además el comunismo que la producción se debe repartir de una manera igualitaria, ¿cierto? Y yo quiero que entonces ustedes entiendan que el concepto de igualitario es diferente a equitativo. Yo quiero que ustedes piensen solo en esa reflexión, ¿cierto? El comunismo, pues como tal, nace de unas ideas planteadas por Carlos Marx, donde dice pues que básicamente los medios de producción deben ser del Estado y como los deben ser de la población, pero que esa población necesariamente requiere un grupo de personas que lo administre, ¿cierto? Porque tampoco puede ser del todo libre. Igual, muchachos, ¿cierto? Entonces vamos a volver a la misma idea. Hay una clase dominante. Y si hay una clase dominante, entonces se puede generar cualquier tipo de perversiones, como efectivamente se generan, ¿cierto? De esa clase dominante, que se va a apropiar de unas ganancias, que se va a apropiar de unos recursos, que se va a apropiar lógicamente de unos bienes para su propio beneficio. Entonces, realmente que el pueblo en sí mismo tenga la propiedad y la administración de los bienes y los medios y los modos y las materias primas para la producción y que la distribuya de una manera equitativa e igualitaria es un concepto difícil de plantear, ¿cierto? Es un concepto realmente difícil de materializar porque sí o sí requiere entonces una fuerza que sea capaz de regular, ¿cierto?, esa iniciativa del ser humano. Entonces, hay incluso teóricos que plantean que el comunismo como tal, en el sentido estricto del término, como lo plantea Carlos Marx en su libro, básicamente no se ha materializado en ninguna de las naciones que se han identificado como comunistas,
dentro Profe, de los sistemas modernos. profe, Dime. el nombre que usted dijo, él no fue el que investigó, creo que algo sobre el comunismo, que fue el que le dio como el golpe para que, como le dijera yo. O sea, él investigó como entre el comunismo y otra cosa ahí, no me acuerdo muy bien. Sí, Carlos Marx. El libro Es... de la obra cumbre de él es El Capital. Ah, ok, ok. No, es que tenía esa duda porque sí había escuchado que él había investigado, creo que Sí, era el comunismo y no sé si bien si era liberalismo y el y capitalismo. eso, algo así, y había dado Él, como él el choque hizo entre ese ellos dos. estudio. Exacto, sí, Ah, fue él bueno, gracias, profe. efectivamente. Sí, listo, con mucho gusto. Eh, Marx y Engel, él también, Federico Engel también, ellos dos estudiaron mucho lo que fue la parte del comunismo y el capitalismo, por supuesto. Entonces ahí es donde ellos planteaban pues que básicamente el capital planteaba una serie de desigualdades considerables y lo que yo les decía ahorita, pues es innegable que el capitalismo genera una serie de desigualdades a nivel social, a nivel colectivo, a nivel económico, y ellos planteaban pues que ese básicamente tampoco, digamos, es como el estado ideal, y pues tampoco estoy diciendo que la desigualdad sea el estado ideal del ser humano, realmente no, pero lo que sí es claro es que si usted plantea en el sentido estricto del término, ¿cierto? Que como tal los medios, los modos y los mecanismos de producción son del pueblo y pues que necesariamente se requiere una élite que sea efectivamente capaz de administrar, ¿cierto? Pues se van a ocurrir igual perversiones como lo siguen habiendo ahora a partir del Estado. Entonces, digamos que es un tanto utópico. Por eso les decía, hay personas que plantean que básicamente el comunismo en el sentido exacto del término como lo plantean no ha llegado a materializarse sobre la superficie terrestre, que lo más aproximado es el socialismo como su doctrina práctica, como la doctrina práctica del comunismo. Entonces, que eso es lo que realmente se ha materializado, es una idea socialista, donde obviamente si hay una élite dominante, donde obviamente esa élite dominante lo que hace en teoría es una distribución, ¿cierto? Regulada de los bienes sobre toda la población. Entonces vemos, por ejemplo, el caso de Venezuela, donde las personas tienen el Estado, pues es básicamente el propietario de las casas, el Estado es el propietario de los negocios de fondo, el Estado finalmente es el que termina proveyendo la educación y entonces plantea educación gratuita y efectivamente van a educarse a las universidades, pero entonces viene luego la contraprestación, ¿cierto? O sea, listo, te damos gratis casa, te damos gratis servicios públicos o a un costo irrisorio, te damos alimentación gratis o a un costo irrisorio, te damos educación gratis para que tus hijos no estén por ahí vagando, qué sé yo, ¿cierto? Pero, ¿cuál es luego la contraprestación? Entonces tú te sometes a la voluntad de la clase. Es así de simple. Y cuando usted se somete, entonces ahí es donde vienen las perversiones, ¿cierto? Lógicamente. ¿Qué es, por ejemplo? Hablando en el caso de Venezuela, efectivamente, ¿cierto? Nadie discute que hasta cierto punto lo que hizo este presidente Chávez, ¿cierto? Él a muchas personas, a muchísimas personas, cuando él llegó, les subsanó, ¿cierto? Ciertas necesidades que tenían para ese momento. Entonces les dio casa, los metió a diferentes programas sociales, básicamente lo que recibían, lo que tenían que costear en términos económicos como tal era poco, procuraba que efectivamente las personas estuvieran vinculadas dentro de los mismos negocios, dentro de los mismos sistemas de producción como tal del Estado, pero hizo otras cosas también desastrosas, ¿cierto? Entonces yo me apropio de la empresa privada y entonces se apropia de la empresa privada, pero no tenía la capacidad de seguir soportando lo mismo, del mismo nivel que la hacía la empresa privada, supongamos, ¿cierto?
yo me apropio del éxito, ¿cierto? Supongan, yo me apropio del éxito. Ustedes dirán, no, pues el éxito tiene solo esas paquitas de arroz que uno ve ahí. No, el éxito ya tiene comprado hoy 30, 50, 100 toneladas de arroz, ¿cierto? Ya lo tiene comprado, ya lo tiene negociado, ya, ¿cierto? Ya están listos para el éxito. Entonces yo voy y me apropio del éxito y digo, listo, el éxito deja de ser una empresa privada y pasa a ser una empresa del Estado. Y usted lo ve y usted dice, wow, muy bien, listo, perfecto, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que ¿quién era el socio comercial del éxito? Viene y me dice a mí, bueno, listo, usted quedó con el éxito. Yo le voy entonces a suministrar las 100 toneladas siguientes que ya habíamos presupuestado para dentro de 6 meses. Y entonces le dice, sí, claro, dale, bien, pues, tráelo. Pero, ¿sabes? Eso es tu contribución al Estado. Y entonces el productor de arroz va a decir, ¿cómo? No, ¿al Estado? No, esa no puede ser mi contribución porque es que yo soy un ente privado, yo tal cosa. No, dejemos así. Y coge la curva y se va, ¿cierto? Y se va y negocia con otras personas, así sea en menor proporción, pero entonces ya no le vende a ese señor que es el Estado y que dijo que efectivamente se iba a quedar con el éxito. Entonces ya como no le va a comprar la producción que el éxito le compraba, pues ya entonces el proveedor se va a negociar con otros. Y entonces él va sacando paulatinamente, entonces igual todavía tenemos arroz, papa, panela, azúcar, bueno, no hay problema, ¿cierto? Todavía hay personas que me venden X o Y, pero cuando se va desabasteciendo, ¿qué pasa? Que ya no hay empresa privada que llegue a suministrarle lo que estaba necesitando. ¿Y por qué no se lo suministran? Porque corren el riesgo de que no se lo paguen, corre el riesgo de que lo asimilen como una contribución al Estado para la distribución igualitaria. Y entonces obviamente ya al productor no le gusta, porque él está produciendo y tiene unos costos también, unos costos de empleado, unos costos de las semillas, unos costos operativos a nivel de la industria. Entonces obviamente ya no le va a gustar, entonces ya no le suministra y cuando no le suministra, desabastece. Puede estar abastecido durante un tiempo, porque vuelvo y les digo, las grandes cadenas de almacenes no compran una paquita de arroz. Ellos no son como nosotros que vamos a la tienda y compramos para el mes 10 libras de arroz. No, obviamente ellos ya tienen garantizada su producción para un año, garantizada su producción para año y medio, o sea, ellos ya están abastecidos. Cuando usted le quita, obviamente, ¿cierto? Entonces, a la empresa privada ese negocio y usted no quiere seguir el mismo sistema, entonces, ¿qué pasa? Los proveedores se van. Y si los proveedores se van, entonces si usted no tiene la capacidad para producir lo que necesita en el tiempo que lo necesita, se desabastece. Y ahí es donde empiezan entonces a presentarse dificultades para abastecer la población de X o Y cosa. Entonces es claro que, por ejemplo, en Venezuela había cosas muy buenas y era una economía creciente, pero también se tomaron decisiones, malas decisiones, que lo llevaron finalmente al desplazamiento masivo de la población. Entonces, de ahí que como tal, el comunismo se plantee lógicamente como una doctrina y como un sistema económico que hay que ser muy analítico, ¿cierto? Cuando nosotros vayamos a hablar, que es lo que muchas personas hoy en día hablan, es que yo quiero educación gratuita. Pregúntate qué es educación gratuita, ¿cierto? Yo, por ejemplo, estudié en la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Y yo estudié en la Universidad de Antioquia y yo pagué semestre a 150.000 pesos. 150.000 dividido 6 meses, es casi gratis. Es casi gratis. Pero más allá de eso, habían unos incentivos. Entonces, por ejemplo, ya a partir del cuarto semestre, tenía que sostener un promedio X de académico, ¿cierto? Superior a 4,4. Y durante los 6 siguientes semestres, tenía ese promedio superior a 4,4. Y yo pagaba 1.000 pesos. Divida 1.000 pesos en 6 meses y es gratis. Chicos, 1.000 pesos en 6 meses es gratis, de verdad.
Si usted en 6 meses no se consigue 1.000 pesos, usted está muerto. Es la única forma en que usted no se los consiga, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces ahí es donde se plantea lógicamente que es un sistema que hay que mirar con mucho detalle, que hay un sistema que no simplemente podemos ir y repetir como locos, es que necesitamos un sistema igualitario, chicos. Igualitario no quiere decir equitativo, y eso quiero que ustedes me entiendan. Igualitario es diferente a equitativo, ¿cierto? Porque ellos plantean en el comunismo un sistema igualitario, pero no un sistema equitativo. Un sistema igualitario, les voy a poner el ejemplo, ¿cierto? Hay una persona que mide 1,80 m, ¿cierto? Entonces la persona mide 1,80 m y necesita ver un evento que está ocurriendo allá adelante y el muro mide 1,60 m. O sea, el que mide 1,80 m ya lleva 20 centímetros por encima del muro y puede ver el evento, ¿cierto? Pero como es igualitario, hay dos personas más, uno mide 1,60 m y el otro mide 1,20 m, ¿cierto? Entonces, uno mide 1,80 m, uno mide 1,60 m y el otro mide 1,20 m. Pero como es igualitario, entonces yo le voy a poner a los tres un butaco, ¿cierto? Para que puedan subirse, para que los tres puedan ver. El butaco de 40 centímetros. Voy a decir cualquier cosa, bueno, un butaco de 50 centímetros. ¿Qué posición tiene el que mide 1,80 m para ver el espectáculo? ¿Qué posición tiene el que mide 1,60 m para ver el espectáculo? ¿Y qué posición tiene el que mide 1,20 m para ver el espectáculo? Pero estoy siendo igualitaria. A todos tres les puse, efectivamente, un butaco de 50 centímetros. ¿Estoy siendo igualitaria o no? Sí, estoy siendo igualitaria, ¿cierto? Pero eso no es equitativo, porque el de 1,80 m ya tiene como ver. El de 1,60 m solo requeriría un botaco de 20 centímetros para poder apreciar en la misma proporción en que efectivamente el de 1,80 m lo está haciendo. Y el que mide 1,20 m realmente necesitaría un botaco de 60 centímetros para poder apreciar exactamente como los otros lo están apreciando. Eso es ser equitativo. Una cosa es ser igualitario y otra cosa es ser equitativos. Chicos, y con esa reflexión los dejo. Ya son las 10 de la mañana. A mí el cuento me encarreta, pero entonces ya, ¿cierto? Ya es hora. Quería decirles que obviamente de esto hay un taller, yo se los envío enseguida al grupo para que ustedes lo desarrollen para la próxima clase. Toda esta introducción, por supuesto, es para que ustedes luego me entiendan toda la parte de las competencias ciudadanas y la historia política, pues que como tal vamos a trabajar. Espero que hayan aprendido mucho, espero que hayan entendido buena parte del conocimiento. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, me informan pues para resolvérsela lógicamente. Y como les decía, pues el taller ya les va a quedar en el grupo. ¿Listo? Profe, muchísimas gracias por la clase. Listo, con mucho gusto. Profe, gracias. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Espero que hayan aprendido bastante. Demasiado. Qué bueno. profe. Con mucho gusto, chicos. Que les vaya muy bien. Si tienen dudas o inquietudes, me comentan y se las resuelvo. Listo. Que tengan un excelente día, muchachos. Con gusto. Quítate los orígenes. Te los quito.